Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar por qué viene un crash en este año, por qué los mercados van a caer con fuerza, con violencia. Porque por ahí se ha dicho que en este año va a haber una recesión y la realidad es de que sí, así va a ocurrir. Sin embargo, nunca te dicen qué va a pasar, qué hacer al respecto, por qué va a ocurrir en este año. Y bueno, entonces el mercado de bonos es el mercado más grande que existe. El mercado más grande que existe. No es el Forex, es el mercado de bonos. Y a lo largo de la historia, como vemos en la presentación, nos ha anunciado que hay una recesión o que va a ocurrir una recesión cuando la curva de rendimientos de entre el bono de 10 años y de 2 años se invierte. ¿Qué quiere decir? Que un bono a 2 años paga más a 10 años, lo cual es ilógico, exactamente. ¿Y qué implica esto? O sea, normalmente, si tú estás comprando un bono que va a durar 10 años y te va a pagar, pues tú estás esperando que te paguen más, ¿no? Que te paguen 10%, por ejemplo, ¿no? A los 10 años. A comparación de que compres un bono que dure un año y te paguen 3%. Pero en este caso es claro, ¿por qué? Porque tú como inversionista estás esperando a que te paguen más, porque estás esperando más tiempo para obtener un retorno. Entonces, ¿qué significa cuando los bonos se invierten? Cuando la curva de rendimiento se invierten y paga más un bono de 2 años, paga más intereses un bono de 2 años que uno de 10 años. Que los inversionistas o el mercado está dispuesto a pagar más intereses al que le está prestando el efectivo o el capital, por así decirlo. El capital sería la palabra más exacta. El inversionista está dispuesto a pagar más intereses al prestamista a corto plazo, a 2 años, por ejemplo. Está dispuesto a pagar el inversionista, no sé, un 8% por tener más liquidez a 2 años que pagar por tener un préstamo a 10 años. O sea, el inversionista o el que necesita el dinero, el que necesita el capital o el que busca liquidez, paga más por tener liquidez ya. Estaba dispuesto a pagar más intereses por tener liquidez ya a 2 años que por tener liquidez a 10 años. Eso implica que esa persona piensa que a corto plazo las condiciones macroeconómicas no van a ser adecuadas, no van a ser, entre comillas, seguras, porque realmente no hay un mercado seguro. No hay un mercado seguro, ningún mercado es seguro. En todo hay riesgo, aunque sean bonos, claro que hay riesgo, porque por ejemplo, si tú compras un bono de un país cuya moneda se devalúa, da igual cuando te paguen. Si tú compras un bono que te va a pagar 10% en un año, si tú dices, yo compro un bono, no sé, que me pague al año 15% de intereses, ok. El problema es de que si esa moneda se devalúa a más de 15%, no sé, un 30, un 40% cada año, da igual lo que te paguen intereses, aún así pierdes. Entonces no es seguro. O sea, por ahí dicen que el mercado de bonos es lo más seguro, y la realidad es de que no es cierto. O sea, dependiendo cómo compres y cuándo compres y en bono de qué país estás comprando, o sea, qué bonos estés comprando, implica tu riesgo, si tu riesgo es alto, si tu riesgo es bajo. Pero siempre hay riesgo. Aunque sea los bonos, el mercado entre comillas más tradicional que existe, el más conservador, por así decirlo, que existe, siempre hay un riesgo. Entonces, si tú dices, bueno, yo compro un bono que me dura un año y van a pagar 15%, pues sí, pero si tu moneda se devalúa a 40%, 50% no va a haber mucha, vas a perder de todas formas. Vas a perder. Entonces, eso es lo que significa que la curva de rendimiento se invierta, que los inversionistas pagan más intereses por tener liquidez ahorita que por tener liquidez a 10 años, lo cual pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero así funciona. En condiciones, en cualquier otra condición, obviamente si tú estás pidiendo un préstamo, por ejemplo, o estás dispuesto
dar tu dinero a rendir. Tú vas a prestar tu dinero y te lo van a dar en 10 años, pues esperas que te paguen más intereses, porque es mucho tiempo, son 10 años. A diferencia que te den, a diferencia que tú digas, pues yo nada más quiero prestarlo por 2 años. Entonces es lo que está pasando ahorita. Entonces, lo que se vio en este año, en 2022, el año que acaba de terminar, fue que, justamente la siguiente presentación, es que no hubo muchos activos que tuvieran una rentabilidad positiva. O sea, realmente el año pasado hubo una venta masiva que realmente no fue tan agresiva la venta. O sea, vamos, en la mayoría de activos no hubo un desplome súper fuerte. Es decir, los mercados en general están intervenidos. O sea, el libre mercado murió cuando los bancos centrales decidieron intervenir hace ya décadas. Decidieron intervenir en los mercados y no dejaron que el libre mercado determinara el precio justo de todo. Entonces, cuando a una entidad externa, en este caso un banco central, interviene en un mercado, crea distorsiones. Y esas distorsiones no se corrigen hasta que el libre mercado lo dejen trabajar. El único trabajo del mercado es determinar el precio justo de todo. Si no dejan que eso ocurra, porque los bancos centrales intervienen por ciertos intereses, lo que va a ocurrir es que se van a crear distorsiones o burbujas en muchos activos. Va a haber una alocación o una asignación de capital poco eficiente, donde no va a haber capital a donde no debe ir, y el capital donde debería estar invertido en otros activos no lo está, porque hay distorsiones, porque no hay un libre mercado realmente. O sea, ya el capitalismo murió hace décadas, realmente. Ya no vivimos en un capitalismo puro. Está intervenido todo. Lo hemos visto como, si tú pones el gráfico del oro, ¿no? O sea, lo hemos visto en muchos activos, como el mercado, el precio se está moviendo de una forma, digamos, en un cierto rango. Y precipitadamente el mercado, en este caso el mercado de futuros del oro, empieza a colapsar su precio de manera brusca y sin una razón fundamental. Es porque hay alguien que está vendiendo, una entidad muy pesada que está interviniendo en ese mercado y que le interesa que caigan los precios del oro. Y así en muchos activos. O sea, realmente no hay un mercado 100% libre. Ya no hay eso se acabó. O sea, sin embargo, eso no implica que el mercado intente buscar intenta hacer su trabajo de buscar el equilibrio, el precio justo de todo, ¿no? El precio justo de todo entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 2022 no hubo hubo un desplome, vamos, moderado, pero aún así finalmente fueron caídas. O sea, todo el precio de muchos activos se vino para abajo. Aquí lo vemos, ¿no? O sea, todos estos activos tuvieron rendimientos negativos. O sea, lo único que terminó el año positivo en 2022 fue el petróleo, el índice Bovespa, el otro índice, el CRB, y eso es todo. Y la plata, ¿no? Tuvo un rendimiento como del 3%. Todo lo demás terminó negativo, porque la Fed, la Reserva Federal y en general los bancos centrales, cuando suben las tasas de interés, lo que está pasando es de que al subir las tasas de interés, el costo de la deuda, de tener una deuda como inversionista, como trader, como persona común y corriente, como un país, estás tú, al subir los intereses de la deuda, pues obviamente tú no te puedes endeudar tanto, porque vas a pagar más intereses. Si antes pagabas 2% de intereses, ahora vas a pagar 6, 7, 8%. Entonces es más difícil que un individuo o una entidad se endeude más. Y eso que implica que se quita liquidez de los mercados. O sea, que no hay tanta liquidez disponible porque hay más, los intereses son más altos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto evidentemente lo que ocasiona es de que los inversionistas se prefieren, como están pagando más intereses en un activo seguro, como ya dijimos hace rato, no hay nada seguro, pero bueno, los que tienen menos riesgo, como el mercado de bonos, entonces
los inversionistas van y compran bonos, que es el mercado menos salvaje, por así decirlo, que algún día ese mercado va a reventar. O sea, el mercado de bonos es el más grande que existe, pero también es de los más arriesgados y del que va a colapsar algún día. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, se quita liquidez del mercado y los inversores, individuos en general, cualquier persona que busca refugiarse, compra dólares, compra bonos en el dólar, que fue de los que menos cayó, si no es que terminó positivo. Creo que quedó positivo el dólar en el año, me parece que sí. Entonces la gente busca liquidez y se refugia en el dólar. Empieza justamente como buscan liquidez, venden lo que sea, ya sean acciones, ya sean criptomonedas, ya sean mismos bonos también, pero sobre todo acciones y criptomonedas, u otros activos, o sea, también divisas, y compran dólares para estar refugiados en el dólar y para recibir un interés, porque compran bonos de Estados Unidos, por ejemplo, y les dan un interés, ¿no? En este caso depende del plazo, es lo que le dan de intereses. Entonces la gente vende lo que sea con tal de tener liquidez y con tal de bajar su riesgo, porque hay activos de más alto riesgo, como las acciones y las criptomonedas, que tienen más volatilidad que los bonos. Entonces los inversores venden esos activos de mayor riesgo y se refugian a unos de menor riesgo, como los bonos. Entonces, es lo que pasó. En el año eso es lo que básicamente pasó en todo el año. Hubo caídas no fuertes, pero sí constantes. Y de hecho vamos a poner aquí varios unos gráficos y de lo que va a venir, ¿no? Este año, el año anterior, para los que estuvimos operando el año anterior, realmente fue un año violento, un año de que no había consistencia realmente en la acción del precio. No hubo no hubo claridad en lo que el mercado quería hacer. O sea, realmente sí, era tendencia bajista en todo. Sin embargo, no era algo que el mercado claramente pudiera anunciar que venía un desplome de todo. Realmente aquí lo que pasó, o sea, vamos, por ejemplo en Bitcoin, ¿no? O sea, en Bitcoin iba la tendencia alcista en el año de 2021. Después se empieza a caer con todo. Pero aquí Bitcoin, por ejemplo, lo que hace es un doble. Bueno, 2021 empieza a caer, vuelve a retestear la parte alta. Y aquí lo que viene pasando es que hay llega aquí arriba, hace un doble techo. El patrón doble techo es un patrón de reversión, donde el mercado indica que ya es más difícil que el mercado siga continuando y probablemente se viene para abajo. En este caso sí funcionó. La diferencia de Bitcoin en este ciclo, porque Bitcoin tiene sus ciclos alcistas y bajistas, es que Bitcoin esta fue la primera vez en la historia que Bitcoin hizo un patrón de reversión claro, un patrón técnico de reversión claro, que es un doble techo. Observemos cómo cada vez que el mercado llega a un máximo histórico en Bitcoin específicamente, el mercado cae de madrazo, cae en V, no hace un patrón de reversión, hace una parábola y en modo eufórico la gente entra a comprar. El mercado hace esto para abajo. O sea, son parábolas y no hay un patrón de reversión. Ese fue en 2013, en 2013, después en 2013 volvió a hacer otra subida y otra vez no hubo un doble techo, realmente fue muy de golpe y de madrazo. Observen cómo son parábolas y vuelve a caer de golpe. Y así nos vamos otra vez el ciclo el más grande, ¿no? El de 2017, el máximo histórico, hace parábola y de golpe se acaba, ¿no? Lo mismo, y en 2020 no pasó eso. Observen cómo hubo una distribución, la figura es diferente. Llegamos a la parte alta, primer caída, doble techo y para abajo. Entonces, fue diferente esta ocasión. Y además observen cómo el movimiento no es tan vertical, tiene un retroceso y se va deteniendo. No hace esta parábola y de golpe cae. O sea, sino que es algo más, hay más distribución. Hay mayores ventas que el mercado no vende de golpe, sino que va vendiendo gradualmente y finalmente hace un doble techo y para abajo. Entonces el mercado, pues sí, se vino el año pasado para abajo. Bitcoin fue el que más sufrió realmente. O sea, las criptomonedas fueron el activo que más sufrió. Y en mi opinión va a ser el primer activo que se recupere. Una vez
se venga el desplome masivo el siguiente año, este año o a más tardar el siguiente, pero es muy probable que sea este año. Entonces, Bitcoin probablemente, o sea, primero va a seguir, o sea, Bitcoin va a caer y se va a recuperar, y Bitcoin va a ser el primero que va a rebotar antes de muchos activos, o sea, o al menos el que de los primeros en rebotar, o de los que sí probablemente tenga un rebote muy fuerte, porque como es un mercado que fue muy castigado y que ya está muy devaluado respecto a otros mercados de riesgo, entonces Bitcoin puede tener un rebote fuerte hacia arriba. No digo que va a ser un mercado alcista otra vez, pero un rebote sin duda lo puede tener. El punto es de que vamos directamente a los bonos, o sea, lo que hablaba hace rato. ¿Qué está pasando? Observen, aquí están los bonos. Aquí están los bonos. Observen, el de un año paga 4.69 y el de 30 paga 3.8. O sea, es una locura, ¿no? Te están pagando más por comprar un bono a un año que comprar un bono a 30 años. Es una locura. O sea, ahí es lo que te digo, esa distorsión no debería existir, pero existe y ha pasado históricamente, como lo vimos al inicio del video, en décadas pasadas, donde siempre hay una recesión, por lo menos un año después de que ocurre este fenómeno de que se invierte los bonos, paga más uno que otro, que no debería ocurrir así. Entonces, más o menos el tiempo que pasa antes de la recesión, aquí dice que es 18 meses, 11, 20, 35, 25 y 7. Bueno, entonces el mínimo fue 7. La inversión de la curva fue en abril del 22. Entonces ya vamos a cumplir un año de donde puede presentarse una recesión. Entonces llevamos ya un año desde que se invirtió la curva, y aquí vemos que el tiempo promedio son 19 meses. Entonces, por esto probablemente la caída, el desplome masivo de todos los activos, porque digo, esta caída pues sí fue robusta, fue sólida del año pasado, pero no fue un colapso, no hubo colapsos. En la mayoría de activos, sí, es que las criptomonedas castigaron, pero los mercados más tradicionales no se desplomaron con todo. El dólar no explotó hacia arriba realmente. Sí se fortaleció, pero no explotó hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? El desplome masivo puede ocurrir aproximadamente en octubre, en el cuarto trimestre del año en adelante. O sea, yo no creo que se vaya a desplomar todo antes, sino va a ser alrededor de octubre en adelante. Por el tiempo por el tiempo de la inversión de los bonos y por la acción del precio de los índices accionarios, que esos también marcan normalmente se desploman en tiempos muy cercanos de las recesiones. O sea, los índices accionarios también van a hacer eso. Entonces, los bonos, como observan aquí, están pagando más a corto plazo que a largo plazo, que no tiene sentido, pero es lo que está pasando. Esos son todos los bonos que hay, o bueno, la mayoría, los más relevantes, al menos de Estados Unidos, que son los que normalmente marcan las recesiones a nivel mundial, ¿no? O sea, y sobre todo que las economías en el mundo cada vez están más interconectadas. Lo que pasa en un activo impacta a otro, aunque sea otro país, de forma casi inmediata, ¿no? Es algo que cada vez va pasando así por el tema de los algoritmos, los algoritmos que están operando todos los mercados todo el tiempo. O sea, es por eso que los mercados están más conectados, que es por el tema del algorítmico, que son mercados que están todo el tiempo se están negociando y todo el tiempo están operando, ¿no? Esas son las maquinitas que están abriendo, comprando y vendiendo lo que sea. Entonces, es lo que está pasando. Entonces, en Bitcoin, o sea, en el S&P 500, o sea, lo que vamos a ver, o sea, ahorita estamos en un rango. Justamente aquí tenía pintadas las ondas Elliott. Las ondas Elliott es una forma de analizar el mercado, y normalmente se divide en 5 impulsos. En 5 impulsos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahorita toda esta caída, aquí como lo podemos observar, toda esta caída del año pasado, lo vamos a poner en gráfico semanal, que es algo más resumido, como se puede ver la gráfica. Todo el año pasado caímos, ¿no? Hubo algunos rebotes, pero todo esto, en mi opinión, es el primer impulso. Es el primer impulso de las 5 ondas de Elliott. ¿Qué va a venir en el año? ¿Qué va a pasar en el año? Todo esto es el primer impulso. Aún quizás no acaba. Quizás termine habiendo una última caída. Probablemente va a haber una última caída
a probar la parte baja del rango en el SP500. Y después va a terminar esta onda, el primer impulso bajista. Después vamos a tener un rebote. Ese rebote en gráfico semanal nos va a llevar quizás al nivel Fibonacci de .61, que es alrededor de 4200. 4200 o 4400 puede ser en esa zona. ¿Puede subir más? Claro que puede, todo es posible. Sin embargo, esa es la zona a operar. O sea, yo lo que voy a hacer es, una vez esto se venga, si se viene esto con todo para abajo, es entrar a comprar acá, entrar en largo y buscar la parte alta. Buscar la parte alta a vender. Y una vez estemos en estas partes, entrar a vender y entrar en corto, abrir posiciones en corto en un mercado de futuros o en CFDs para poder aprovecharse de todo el desplome que muy probablemente va a venir. Entonces, es que, y digo, ¿por qué hay gente que está comparando la caída del 2008 con la caída actual de este? O sea, hay gente que piensa que el mercado así como viene, ya se va a desplomar en los siguientes meses. O sea, que esto ya se va a venir así hasta abajo. La realidad es de que eso es improbable. ¿Por qué? Porque es un mercado de mercado alcista de 14 años desde 2008 hacia 2022. Duró exactamente 14 años, o alrededor de 14 años. No tan rápido el mercado va a desplomarse así, como ya cayó, pero me refiero, no va a seguir cayendo y cayendo y cayendo, sobre todo el mercado accionario, que es un mercado tradicional. No es como Bitcoin, que sí, como vimos que cayó, subió, distribuyeron y se desplomó 60% el año pasado. O sea, no es un mercado más pequeño Bitcoin y pues sí, es más manipulado. Más fácil manipularlo que el mercado accionario, que es un mercado mucho más grande. No es tan fácil que se desplome todo esto hasta abajo, así en línea recta, no va a pasar. O sea, bueno, no ha pasado y probablemente no va a pasar. En primero, porque esto realmente no fue eufórico. Teníamos retrocesos, pero observen cómo no hay una parábola. Son subidas graduales, ya en la parte de aquí arriba como que empieza a caer y ya, ¿no? Se viene con todo. Pero no es una parábola así. Observen cómo el RSI, que yo uso el 28, el RSI 28, yo soy de los que lo utiliza, poco lo usamos, pero a mí me importa, me es más útil el RSI 28 que el RSI 14 tradicional. Vamos a poner 14, pero realmente no había un indicador, bueno, tradicionalmente no estábamos en sobrecompra. O sea, el nivel de sobrecompra era muy gradual. Quizás hubo una divergencia aquí bajista en semanal, pero no había un nivel extremo, como observen aquí. En esta parte, ¿qué pasó en 2020? Previo a la pandemia, esto se empieza a subir, no parabólico, pero sí en línea recta. Muy pocos retrocesos y finalmente se desploma todo, ¿no? Que bueno, llegamos a un nivel de sobrecompra y finalmente se desploma todo. Rebotamos en V y luego llegamos acá arriba. Acá arriba no hay parábola, o sea, va subiendo en retrocesos y finalmente se cae, ¿no? Y así está abajo. O sea, yo creo que no se va a desplomar todo tan rápido. O sea, realmente lo que más probable es lo que vamos a hacer, las 5 ondas. Además de que hay algo muy importante. Hay algo que es el mercado de puts y de calls, que es el que los inversores se protegen su portafolio al comprar una opción call, que es un mercado de derivados. Una opción call simplemente es un inversor está comprando una opción call que está apostando a que el mercado va a subir y gana si el mercado sube. Si el mercado cae, el inversionista tiene que comprar puts. Una opción puts o bajista es una opción que funciona como protección. Si el mercado se cae, el inversionista gana. Entonces, ¿qué implica? Que como hace unos días, hace la semana pasada o antepasada, hubo un récord máximo de opciones put de compra. Quiere decir que había demasiado miedo que el mercado se va a desplomar. Pero el mercado normalmente no se desploma cuando todo el mundo está preparado, sino que es cuando el mercado no está protegido o cuando los inversores o la mayoría de las personas no están protegidas en el mercado puts, en este caso. Ahí son los desplomes o del lado opuesto. Si el mercado está muy hay demasiado miedo o el mercado está muy alcista, hay demasiada codicia, el mercado está muy alcista. Lo que viene pasando es de que el mercado puede seguir subiendo. O sea, si el mercado empieza a subir y la gente compra muchas calls, es probable que el mercado se desplome, porque el mercado normalmente así funciona.
Lo hemos visto muchas veces, que el mercado hace lo opuesto a lo que la mayoría hace. No siempre va a pasar, porque nada ocurre siempre en el mercado, pero la mayoría de veces así pasa. Si el 80% del mercado es alcista, el mercado va a caer. Y si el 80% del mercado es bajista, el mercado va a rebotar. Muchas veces así funciona. Entonces, mucha gente piensa eso, que ya lo vamos a desplomar hasta abajo. Y no, la realidad es que no es improbable que pase eso. Entonces, la probabilidad es de que haya una última caída en el primer trimestre del año, o sea, haga una caída. Aquí es a ir a buscar compras. Y una vez rebote en esta parte alta es ir a vender. A partir del nivel 0.6 FIBO, uno ya puede, o bueno, quizás el rebote no llega tan arriba, ¿no? Pero yo creo que sí. Pero si no llega tan arriba, es ir viendo los niveles Fibonacci en gráfico diario y en gráfico semanal de hasta dónde puede llegar esa subida. Puede ser 0.5 o 0.6 o más, ¿no? Puede llegar hasta arriba. Puede llegar a ser un doble techo esto. Que eso no es imposible, pero puede llegar a ser. La gente va a estar confiada de que el mercado va a seguir subiendo y la probabilidad es de que no. Por el mercado de bonos, porque hemos comentado, es casi muy difícil que esto se vaya a máximos históricos y siga subiendo así. Entonces, si el mercado llega a ser un doble techo aquí, claramente es para abajo. Y más si hay una vela de reversión o un par de velas de rechazo de esta zona. Bajistas, un shooting star, un envolvente como esta. Velas de reversión que apunten a un agotamiento alcista, a un rechazo de estos precios, es para abajo y nos vamos a venir con todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente, o sea, lo que les repito, caída, o sea, cae, vamos a buscar la parte alta y después para abajo. Viene la onda 3, esa onda 3, la onda 2 va a ser el primer semestre del año, en mi opinión va a durar 6 meses esa subida, o sea, va a durar más o menos 6 meses en pasar y después va a venir la caída. Esta caída puede empezar en octubre, puede empezar en octubre, puede empezar en noviembre. Eso se tendría que ver. Déjenme pinto bien la onda 1. Pero sí, esa caída, es la que puede venir ocurriendo. Sí. Sí, o sea, lo importante es, llegamos a la parte baja. La gente va a empezar a paniquearse en esta primer trimestre. Entramos a comprar acá, rebota. En el 0.5 entramos en corto. Y acá abajo es donde uno va a empezar a ¿dónde puede ser el mínimo del mercado bajista de estos 2 años? El mínimo puede ocurrir en el posible mínimo. Puede venir ocurriendo o puede llegar a ser déjenme pinto esto. Sí puede pasar. El mínimo del mercado bajista puede ser el mínimo de 2020, del COVID. O sea, realmente si el mercado se cae muy duro, podemos romper este nivel, ¿no? Pero esta zona ya es una zona muy pesada. O sea, realmente esta zona es un nivel muy relevante. Todo este nivel, empezando desde el 2090 y 2080 a 2260, es un nivel muy relevante en el S&P. Es una área de demanda muy fuerte. Yo dudo muchísimo que la vamos a romper. Si el mercado de bonos revienta, entonces, pues sí, puede caer más, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mínimo va a estar en esta zona. Y puede ser a inicios del siguiente año, 2024, o a finales de este año. Ya es muy probable que sea en 2024. No creo que el mínimo lo lleguemos a hacer este año. A menos que se colapse todo muy rápido y muy fuerte. Yo creo que el mínimo va a ser a finales o sea, el mínimo o el final del mercado bajista, que no siempre es el mínimo, va a estar a finales del 2023, muy probablemente en 2024. Y ahí es donde se alinea que Bitcoin va a subir a partir de ese entonces. A partir de ese entonces, 2024, el mercado en Bitcoin va a poder ya empezar el ciclo alcista del halving del 2024. Entonces las cosas se están alineando para el desplome que muy probablemente va a venir.
Y en unos meses vamos a ver si tuve razón o no, pero yo creo que es lo más probable. Entonces, si tú quieres, o sea, esto es el gráfico semanal, o sea, yo te lo estoy explicando así muy general. Ya para ser más preciso, para ser más preciso en dónde entrar y dónde salir, pues ahí sí tienes que estar operando el gráfico diario, el gráfico de 4 horas, de 1 hora. Todos esos mercados tú los tienes que ir operando para saber con precisión con mayor precisión los precios de entrada y salida. Yo tengo un curso de trading donde explico a profundidad todo esto. Y bueno, ningún curso en general, ni el mío ni ninguno, te va a hacer un trader pues profesional o un trader rentable o un trader consistente. Eso solamente es con el paso del tiempo y con muchísima práctica y estar operando en cuenta real, porque en cuenta demo, en cuenta de práctica no te sirve básicamente de nada. ¿Por qué? Porque no hay algo muy importante que es el factor emocional. En el trading en cuenta real implica emociones. En cuenta demo no hay emociones porque tú estás invirtiendo dinero ficticio. Si pierdes o ganas no hay consecuencias. En una cuenta real sí, porque tú estás ganando o perdiendo dinero real y eso ejerce presión en tu psicología de trader, implica presión. Si ganas o pierdes, sobre todo si vas con alto riesgo, alto apalancamiento, pues hay más presión en ese sentido y ya no es igual, ¿no? O sea, para nada es igual el mercado real que una cuenta de práctica. Entonces la única forma de volverse trader rentable y consistente es operando en cuenta real. La cuenta de práctica solo te sirve para servir más o menos entender cómo funciona una plataforma, pero la cuenta real te sirve para dominar el mercado y dominarte a ti mismo para poder operar adecuadamente. Entonces, si tú quieres aprender las técnicas que utilizo para ser trader rentable, pues puedes obtener mi curso de trading, donde explico a profundidad cómo operar todo esto en diferentes temporalidades: diario, semanal, 4 horas, 1 hora, dependiendo de qué hace el mercado, lo que tú tienes que hacer. Hay veces que el mercado es muy, muy rápido y muy volátil, tienes que estar en gráficos de 5 minutos o 1 minuto. Y hay veces que no, que tienes que estar en gráficos de 4 horas o más, porque el mercado es lento. Hay veces que el mercado está lento y tienes que ser muy, muy paciente para poder tomar una buena operación que dure, que valga la pena realmente, ¿no? O sea, a veces el mercado se mueve, me refiero por ejemplo a las criptomonedas, se mueven muy rápido en ciertas ocasiones, que se mueven 5, 10, 15, 20% en 1 hora, por ejemplo. Sí llega a pasar en un mercado alcista, pero en un mercado bajista en el que estamos ahorita, pues tarda muchísimo, ¿no? El mercado en subir 5%, no sé, Bitcoin tarda a veces días, ¿no? Entonces, eso es lo que se implica, muchísima paciencia para adaptarse y poder saber qué temporalidad te conviene, dependiendo qué está haciendo el mercado. Entonces yo voy a estar operando ese mercado bajista. Yo lo que les comento, yo voy a hacer lo que les dije, dónde voy a comprar, dónde voy a vender y aguantar, porque se va a poner muy salvaje. Va a estar bastante salvaje. De hecho justamente ahí está en el mercado de bonos. O sea, el mercado de bonos, observen el histórico. Vamos a ver si está. Ahí está el histórico. El mercado de bonos históricamente, observemos. Aquí sí hay que poner gráfico mensual porque es un mercado muy viejo y observen. En mayo del 82 las tasas de interés estaban en 15% y el nivel de deuda a nivel global era muy bajo respecto al que tenemos ahorita. O sea, el nivel de deuda que el mundo está envuelto es demasiado alto. O sea, es muy, muy, muy alto. Y los intereses en esa época estaban en 15%. Hace 40 años. ¿Qué va a pasar cuando el mercado de deuda? Porque, o sea, ¿cómo suben los intereses a 15%? No es magia. O sea, aquí el mercado de bonos funciona de forma inversa. Aquí estamos viendo lo que es la tasa de interés, pero el precio del bono está inversamente relacionado. Es decir, el precio del bono no se cuesta $10 y los intereses están en 1%. Si el precio del bono, vamos a poner en 10%, el precio del bono, el precio del cupón del bono está en $50 y la tasa de interés está a 10%. Si el precio del cupón
sube a $80, la tasa de interés baja. En vez de 10% baja a 5% o a 3%, no lo sé, pero baja. Eso así funciona, y al revés pasa igual. O sea, si el cupón baja, o sea, de valer $50, el cupón baja a $30, la tasa de interés sube. En vez de 10% sube a 15%. Entonces, eso es lo que ocurre. Que hay una... es inverso. Si los precios de los bonos colapsan, la tasa de interés sube hacia arriba. Eso es todo. O bueno, no colapsa, pero... Bueno, sí puede colapsar, pero el punto es de que si el precio cae, el cupón, los intereses suben. Entonces, es lo que viene pasando. En esta época pasó eso. El valor de los cupones de los bonos empezó a caer y los intereses empezaron a subir. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos se vuelve insolvente? O sea, en teoría... Lo que siempre nos dicen en todos lados, o en la mayoría de los lados, de lugares o de las personas te dicen, Estados Unidos no puede ser insolvente, o ningún país de primer mundo que tiene bonos, que sí, que tiene su mercado de deuda, es muy difícil que sea insolvente o que se vuelva insolvente, porque son monedas fuertes, entre comillas. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre? Si esos países se vuelven insolventes. Porque aquí hay dos situaciones. En teoría, como estamos en un sistema de moneda fiduciaria a nivel global, las monedas no están respaldadas en nada. O sea, es papel, básicamente. No están respaldadas en nada. Entonces, en teoría, los bancos centrales es imposible que sean insolventes, porque si se necesita más liquidez, imprimen más dinero del aire, porque no está respaldado en oro. Entonces, en teoría no puede ser un banco central insolvente. Sin embargo, ¿qué pasa si los bancos centrales, por intentar frenar esta devaluación de sus cupones de los bonos, porque hay más inflación, los inversores empiezan a deshacerse de esos cupones, empiezan a vender esos cupones? ¿Por qué? Porque si la inflación, como explicamos al inicio del video, es de 10%, 15%, 20%, y te están pagando 5% al mes, siempre vas a perder. Entonces, ¿para qué quieres un cupón, un bono, si vas a perder de todas formas? La gente o el mercado empieza a vender los bonos de forma masiva, y los intereses explotan. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? O sea, la deuda de Estados Unidos y de todos los países cada vez es más y más y más grande. Y esa deuda no se paga, y es matemáticamente imposible que se pague. Entonces, la única forma de que ese problema se solucione, de esa deuda, es o devalúan el dólar o las monedas, o la moneda, la que sea, la devalúan, y con eso le pagan a los inversores o al mercado, pero eso va a causar inflación. Esa es una opción. O la segunda opción es de que dejen esto fluir como debería ser, y el mercado de bonos se colapse y el dólar pues se venga para abajo. Y si el dólar se viene para abajo, pues va a venir todo el sistema fiduciario, y el sistema financiero a nivel mundial puede colapsar, que de hecho ese es uno de los planes de los bancos centrales. Colapsar el sistema financiero actual a nivel global para imponer su nuevo sistema, que son las monedas digitales centralizadas, CBDC. O sea, ya ni siquiera es una teoría ahí que a alguien se le ocurrió, no, ya está algo claro que ellos están dispuestos a hacer y lo van a hacer. O sea, el objetivo de los bancos centrales es colapsar el sistema financiero actual para poder tener muchísimo poder, o el poder total, más de lo que ya tienen. Intenta colapsar el sistema financiero para poder imponer el nuevo sistema, que va a ser la moneda central del Banco Central digital, y con eso van a tener muchísimo control de poder sobre todo el planeta, sobre toda la humanidad. Entonces es lo que ellos quieren, y muy probablemente lo van a lograr. ¿Cómo lo van a lograr? Con una crisis muy grande como la que viene. La recesión se está alineando con el posible problema de los bonos y de la deuda, y puede ocurrir un desplome en la deuda, que esto haga esto, y después esto explote fuertemente, ¿no? 7, 8%, no sé, el mercado no sé cuánto está dispuesto a soportar. Si estamos en 3.7%, el bono a 10 años, y el Nasdaq ya se cayó 30%, el Nasdaq viene cayendo 30%, yo no sé qué va a pasar si los bonos suben a 10%, que no es nada irreal, porque estuvimos en 15% en octubre del 81. En octubre del 81 estábamos en 15%. Y ahorita estamos en 3.7%, y el Nasdaq ya no soportó y se desplomó 30%. Entonces, si esto sube,
y se va a 8 o 10%, el Nasdaq hasta dónde se va a venir. Entonces, por eso digo que es probable que se colapse todo a finales de este año. O sea, y el Nasdaq es de los más castigados del mercado, de los más castigados que el año pasado. Y y se entiende por lo que les acabo de explicar. O sea, pero realmente aún no ha colapsado violentamente, ¿no? Como algunas acciones particulares sí han caído. Pero el Nasdaq ha soportado, pero, o sea, ha soportado entre comillas porque sí ha caído, pero no se ha colapsado aún. Entonces, eso es lo que probablemente va a pasar. Hasta el Nasdaq es lo que viene pasando. Se viene cayendo todo el año pasado y es lo que hay. Es lo que hay. Retroceso y para abajo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Si tú eres una persona promedio que no opera en ningún mercado, lamentablemente, digo lamentablemente porque es la realidad. O sea, el mercado normalmente se refugia en el dólar. Cuando hay crisis, hay colapsos, se refugia en el dólar. ¿Por qué? Porque es la moneda aún de reserva a nivel mundial y porque es líquida. O sea, los dólares te lo van a aceptar en cualquier lugar del planeta, básicamente. Entonces, en cualquier lugar, entonces, por lo tanto, eso es la moneda que más se usa. Entonces, la gente y el mercado en general se refugia en el dólar cuando hay grandes crisis. ¿Qué pasó en el año pasado? Todo cayó, no se colapsó, pero la mayoría de cosas de activos cayeron con firmeza, no colapsaron, pero entonces ¿qué pasó? El dólar para arriba. Entonces, lo mismo, si hay un crash de los buenos, de los grandes, esto para arriba. Entonces, tú lo que puedes hacer es comprar dólares. Cada vez que cae el dólar, comprar más, ¿no? Respecto a tu moneda, ir comprando y irte refugiando, irte protegiendo y comprando dólares. Y cuando tu moneda se devalúa respecto al dólar, puedes decidir vender tus dólares y tener pues más monedas, ¿no? Más no sé, si tu moneda está en 100 unidades por dólar, porque no voy a especificar de qué país, ¿no? Ya sabemos qué países las monedas son más débiles que otras, pero bueno, si tu moneda está en 100 unidades cada dólar, y hay una recesión y se va eso a 300 unidades o 400 unidades, puede pasar, no se sabe, ¿no? Pero piensa que eso muy probablemente va a subir. Puedes tú decidir vender tus dólares y ya ganas en vez de 100 unidades, 400 unidades o 200 unidades, no lo sé. Pero el punto es obtener alguna ganancia o alguna protección. Eso es lo que las personas promedio pueden hacer, ¿no? Y los traders como yo, pues podemos operar el mercado, que es lo que vamos a hacer. O sea, tenemos mayor rendimientos operando el mercado que simplemente tener los dólares. En el mercado puedes obtener una rentabilidad mucho mayor a no sé, 10, 15, 20% en un año, por supuesto que se puede, ¿no? O sea, y la caída que viene, pues si es fuerte, es totalmente plausible hacer eso, o sea, y lo importante no es quedarse en largo o a comprar activos ahorita. Puedes tú acumular a largo plazo acciones y las que tú quieras, las que creas que son buenas empresas o que son buenos activos, ya sea Bitcoin, lo que tú quieras, pero yo lo recomendable es esperar a que todo deje de caer, a que se colapse en serio y dejen caer, porque están intervenidos, los índices accionarios los dejen caer bien, o sea, dejen caer los mercados para abajo, los dejen caer bien, con firmeza, con fuerza, con violencia, con determinación, que el mercado realmente se destroce, se destruya, se colapse todo, para que ahí realmente a mejores precios entrar a comprar a corto, medio y largo plazo. Entonces, ¿por qué 2020 dijeron que todo se colapsó y no se colapsó? ¿Y por qué aún no viene el crash? ¿Y por qué no va a pasar? Observen el VIX. El VIX es el índice del miedo. Básicamente es, si el VIX sube, quiere decir que los inversionistas están comprando protección para un desplome o que el mercado ya se está desplomando. Me refiero al S&P 500. Si el VIX sube, el S&P 500 baja. La mayoría de veces pasa así. ¿Qué pasó en el colapso de 2020? En la crisis del 2020, que yo predije en 2019 que iba a pasar y pasó. ¿Qué pasó? El VIX explotó. Se fue con todo, se fue 80, es una locura, es muchísimo. Había demasiado miedo, había euforia. ¿Qué pasó en los mercados accionarios? Se cayó 30% el S&P 500, claro, en 3 semanas se desplomó 30% en 2020. En este caso, estamos en un rango que es probablemente que vaya a pasar. El VIX va a estar en estos rangos y a final del año, para arriba de 40 va a estar. Lo vamos a estar viendo en 40 o más en octubre.
Entonces, por eso no hemos crashado, por eso no hemos colapsado. Porque el VIX, fíjense cómo no logra explotar, o sea, no logró subir con fuerza en cada colapso, fíjense, en 2008. En 2018 también llegó a 50 de golpe, 2015, o sea, son esos momentos de incertidumbre donde el VIX explota, pero en las grandes crisis es donde realmente se desata. O sea, en 2020 está, en 2008 ni se diga, o sea, llegó a 80, llegó a 94, es muchísimo, ¿no? Entonces, en las crisis así pasa. En las crisis es casi siempre seguro que el VIX explota. 2022 no hubo crisis, no hubo un crash, o sea, realmente sí, acciones particulares cayeron fuerte, pero los índices aguantaron en general, cayeron 20%, que sí hizo mercado bajista, pero no hay un colapso. ¿Por qué? Porque nunca vimos una caída del S&P así, en gráfico diario de 4 horas, una caída fuertísima así de pánico. Uno como trader ve cuando hay realmente pánico en la acción del precio, cómo se mueve el precio cuando realmente hay mucho miedo, y nunca cayó así en ningún día del año el S&P 500. Y en términos sencillos es cuando cae 7% más, ningún día cayó 7% más, y en todos el 7% más en un día, pues, y en todas las crisis siempre cae el S&P 500 7% más en un día. Entonces, esas son mis proyecciones. Esas son mis proyecciones de lo que tú puedes hacer para protegerte el siguiente año. Bitcoin también va a tener su rebote. Antes de Bitcoin seguir cayendo, primero va a tener un rebote, y es a los 30,000, porque es la zona de demanda. Realmente es la zona muy muy relevante, 30,000, la zona de los 30,000. Toda esta zona va a ser una zona de rechazo, si es que rebota, que yo creo que sí, antes del gran desplome. Antes del gran desplome vamos a ir a buscar los 30,000. Posiblemente podemos buscar las zonas altas de 25,000 hasta 30. Arriba de esta zona le va a costar muchísimo. Antes del gran desplome. Le va a costar muchísimo poderlo romper. Todo este bloque de los 30, 32 le va a costar bastante. Pero posiblemente vamos a tener un rebote. Está súper castigado. Esto está súper sobrevendido. De hecho, hay una divergencia alcista en semanal. Una divergencia en el RSI. Es decir, el RSI 14, que es el que la mayoría de personas usa, o de traders, está marcando máximos más altos y el mercado está haciendo mínimos más bajos. Eso es una divergencia, lo que implica que el mercado es muy probable que tenga un rebote en gráfico, en temporalidades semanales. O sea, probablemente vamos a rebotar en el primer trimestre, y como todo, va a haber un rebote en el primer trimestre o semestre del año, y el segundo semestre muy probablemente viene ya puede empezar la gran caída que ya estuvimos comentando en el video. Entonces eso ha sido todo, y espero les haya aportado algo. Recuerda que tienes mi curso de trading. Puedes contactarme a facebook.com/Carlos Ignizer. Ahí puedes contactarme, o seguir los links en la descripción de este video para tener informes de mi curso de trading y cómo tú te puedes proteger y beneficiar del desplome que probablemente va a ocurrir. Un trader se beneficia tanto de las subidas como de las bajadas. Un trader consistente, rentable y un trader real. Si solamente haces dinero cuando el mercado sube, pues tienes problemas, porque cuando el mercado cae, que el mercado no siempre sube, el mercado también cae, pues te va a complicar muchísimo. Por eso yo opero en las dos direcciones, porque así debe ser. Así debe ser, porque te adaptas a casi cualquier escenario que se te ponga enfrente. Entonces eso ha sido todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video.